Bueno, en este nuevo video vamos a ahondar un poquito más en los conceptos sobre la patogenia de las neoplasias, ya que es un tema nuevo para ustedes, es un tema bastante complejo. La bibliografía que les recomendamos, principalmente el Robbins, es la bibliografía que es un libro de patología de humanas, es la bibliografía más actualizada, pero tiene un abordaje muy profundo sobre el tema que a los alcances de nuestra asignatura, que es Patología General y Anatomía Patológica, necesitamos hacer un pequeño recorte. Esta pequeña charla que les voy a dar explicando un poquito la patogenia está basada principalmente en la bibliografía que ustedes tienen digitalizada, que es el libro de Patología General Veterinaria de Trigo, que lo tienen digital y también, bueno, lo pueden conseguir en la biblioteca. No les recomiendo para hablar de patogenia libros como el Runnels, como el Thompson, que si bien tienen conceptos generales, por ahí la información con la que se cuenta no está lo suficientemente actualizada. Empezamos a trabajar entonces un poquito la patogenia. Como ustedes recuerdan, siempre los procesos de patogenia lo vamos a hablar siempre a nivel de proceso en una sucesión de hechos basadas en las causas, efectos y consecuencias, en este caso comenzando por los agentes causantes. Yo les había explicado en las generalidades de las neoplasias que había factores predisponentes, que eran factores intrínsecos, que tenían que ver con la genética del animal y que la presencia o la predisposición a que el animal tenga a lo largo del desarrollo de su vida una enfermedad caracterizada por la presencia de una neoplasia está codificada dentro de sus genes, ¿no? Esos serían factores predisponentes. También tenemos otros factores desencadenantes, ¿sí? Estos factores desencadenantes los nombramos como las causas, una de las causas principales, digamos, y se llaman, les vamos a nombrar agentes carcinogénicos, o sea, cuáles son los agentes etiológicos que pueden llegar a producir cáncer. Algunos de ellos son los carcinógenos químicos, ¿sí? Son todas sustancias químicas que pueden llegar a desencadenar una neoplasia. Pueden ser sustancias químicas que estén presentes en el agua de bebida, que estén presentes en algún medicamento, que estén presentes en el ambiente, ¿sí? Que afecten al genoma de una célula somática y puedan desencadenar alguna mutación. Cuando hablamos de carcinógenos en el alimento, hablamos de cualquier tipo de sustancia o compuesto que acceda al animal por parte del alimento. Algunos pueden ser los mismos carcinógenos químicos y otros pueden ser, por ejemplo, algunas toxinas o toxinas de agentes extrínsecos viables como las toxinas de los hongos, las micotoxinas, ¿sí? O cualquier tóxico que tenga que ver no solo en la composición del alimento, sino también en los lugares donde se contiene el alimento, por ejemplo, un envase, ¿sí? Otra de las causas, otro carcinógeno podrían ser las hormonas, cuando hay distintos problemas hormonales que desencadenen una transformación en el genoma celular. Hay algunas neoplasias que están asociadas a algunos procesos de vacunación, ¿sí? Que el solo hecho de aplicar una vacuna para prevenir una determinada enfermedad, esa misma vacuna esté compuesta por algunos excipientes o tenga algunos componentes que sean carcinogénicos. Después tenemos carcinogénesis por radiación. Dentro de ellas podemos tener las radiaciones ionizantes, las radiaciones ultravioletas, los rayos X, que son agentes etiológicos extrínsecos físicos. Y dentro de los carcinógenos biológicos, los principales y los más conocidos son los virus, los oncovirus, pero no quedan exceptuados algunos hongos y algunas bacterias
como factores desencadenantes de una neoplasia. Una vez entonces que una célula normal está expuesta a la presencia de estos agentes etiológicos, ¿sí? se van a ver afectados distintos, como vimos antes, blancos y mecanismos celulares. Acá, en este esquema de la célula, quiero dejar bien en claro que cualquier parte de la célula puede ser afectada por un agente etiológico. Esto lo vimos anteriormente en las primeras clases. Tenemos el núcleo, retículo endoplásmico liso, rugoso, las mitocondrias, los ribosomas, los lisosomas, el complejo fagolisosoma. Cualquier organela puede ser blanco celular de acción para un agente etiológico. En el caso de la patogenia de las neoplasias, el principal blanco celular afectado va a ser el núcleo. Y dentro del núcleo va a estar afectado su genoma. Ese genoma celular de una célula somática normal se va a ver transformado, y voy a usar mucho la palabra transformación. ¿Qué significa esto de transformación? Es que ese genoma no va a ser idéntico en las células hijas que a la célula madre precursora que fue afectada por el agente etiológico, porque va a tener adentro de su codificación algunas mutaciones o algunos cambios en sus genes. Entonces, el blanco celular afectado va a ser principalmente el núcleo. Ahora, el núcleo y no en cualquier parte del núcleo, ¿sí? Dentro del genoma celular tenemos distintos blancos celulares que pueden ser afectados. Uno de ellos son los oncogenes. Los oncogenes están en todas las células somáticas en forma de proto-oncogenes, o sea, como precursores de estos oncogenes. Cuando estos oncogenes o proto-oncogenes son afectados por un agente etiológico carcinogénico, como los que vimos en las diapositivas anteriores, puede producirse dos cosas, dos alteraciones. Y acá vuelve a aparecer la palabra transformación, porque estamos hablando de una célula transformada. Puede haber cambios en la estructura de los genes y producción de oncoproteínas, ¿sí? Recuerden que todos los genes codifican para la síntesis de proteínas, o cambios en la regulación de la expresión de algunos genes. O sea, que puede haber una producción incrementada o inapropiada de proteínas promotoras de crecimiento que tienen una estructura normal. O sea, las proteínas promotoras de crecimiento de una célula pueden ser normales, pero están sintetizadas, o sea, hay una transformación genética que hace que su síntesis sea aumentada, sea mucho mayor. Ese es uno de los blancos celulares dentro del genoma celular. Otro blanco afectado van a ser los genes supresores de tumores, los antioncogenes, que todas las células somáticas tienen genes supresores de tumores. ¿Qué van a hacer? Controlan o suprimen el crecimiento celular. En las que cuando les hablé de las generalidades estuvimos hablando del gen P53, que era un gen que en alguna bibliografía lo van a ver como un gen policía, se dice, es un gen controlador. Es un gen que cuando una célula, mediante el proceso de mitosis, se divide en dos células hijas iguales a la madre, puede ser que en esa transcripción de su genética, ¿sí?, se incluya algún tipo de mutación. Bueno, el gen P53 es un gen que detecta ese error, digamos, en la replicación del ADN, entonces induce a la célula a un proceso de detención de su ciclo celular, dándole tiempo a esa célula para corregir ese error, ¿sí? Si ese gen está afectado, el gen P53 está afectado, no tiene la capacidad esa célula de detener su ciclo celular, entonces va a seguir con su ciclo, va a seguir dividiéndose, y esas mutaciones van a ser todo el tiempo transmitidas hacia la descendencia. Otro de los genes es LNF1, que es uno que se descubrió en medicina humana, que es un gen que se descubrió en los fibrocitos
y otro que es otro gen, el DCC, que tiene que ver con el carcinoma de colon, que son de las neoplasias como más estudiadas en medicina humana. Bien. Otro de los blancos celulares dentro del genoma pueden ser los genes que codifican para la telomerasa. Vamos a hablar un poquito de la telomerasa. Yo en el aula virtual les dejé un video muy claro, explicativo sobre la función de la telomerasa. La telomerasa, como su nombre lo indica, es una enzima. Cada vez que hay una célula que se divide para dar su descendencia, los telómeros de sus cromosomas, que son unas pequeñas estructuras que están en los extremos de los cromosomas, se van achicando, ¿sí? Una célula joven tiene unos telómeros de un determinado tamaño, ¿sí? Y esos telómeros a cada división celular se van achicando. Mientras más chicos sean los telómeros, más divisiones celulares tuvo esa célula o ese tipo celular, y se asocia el acortamiento de los telómeros a un proceso que se llama senescencia o envejecimiento celular. O sea, ¿por qué una célula se pone vieja o es senescente? Porque sus telómeros en sus sucesivas divisiones se van acortando. ¿Qué es lo que pasa después de la vejez o la senescencia? Esa célula muere, ¿sí? Puede morir por apoptosis o directamente por envejecimiento, ¿tá? La telomerasa es una enzima que en general está inactiva, ¿sí? Es una enzima que sintetiza los telómeros a nivel de inmadurez o a nivel embriológico, ¿no? Y después a lo largo de la vida y el crecimiento del animal, esa enzima está inactivada. Cuando una célula tiene su genoma transformado, es una célula neoplásica, tiene la capacidad de activar la telomerasa. ¿Y qué hace esa telomerasa? A cada división celular que tiene esa célula con neoplasia, esa célula anaplásica, ¿sí? A cada división le vuelve a sintetizar el telómero que se gastó. Por lo tanto, las células cancerígenas o las células de las neoplasias son células que no envejecen nunca. Y al no envejecer nunca, son células que son inmortales. ¿Qué quiere decir? Son inmortales. Siempre que tengan nutrición adecuada, esa célula va a seguir con vida, ¿sí? Y esto le da también algunas otras características porque carecen de inhibición por contacto. No sé si recuerdan en histología, en un tejido, cuando se hace la génesis de ese tejido, cuando las células empiezan a ocupar el lugar que deben ocupar dentro de ese tejido y empiezan a tener contacto con las células adyacentes, esas células dejan de crecer. Eso se llama inhibición por contacto. En las neoplasias esto tampoco existe. Parte de estas características se las da la telomerasa, aparte de algunas proteínas y estimuladores de crecimiento que van sintetizando de manera y estimulándose de manera apócrina. Perdón. Otro blanco celular dentro del genoma celular son los genes que regulan la apoptosis, o sea, son aquellos genes que cuando ven una célula que no está en condiciones de seguir teniendo mitosis, se la deriva directamente a una muerte celular programada. Cuando estos genes no funcionan, por ejemplo, hay un gen que se llama BCL2, ¿sí? Este gen, si es afectado, ¿sí? Esas células no tienen apoptosis. Entonces, tenemos dentro de una neoplasia una célula, ¿sí? Que tiene su genoma transformado, que no tiene genes supresores tumorales, por lo tanto, que por más que esté su genoma transformado, esa célula sigue creciendo, que tiene proteínas que estimulan su propio crecimiento, que tienen sus telómeros, por tener la telomerasa activada, lo suficientemente largos como para que esas células sean inmortales y además no se mueren por apoptosis. Entonces eso va a ser el pronóstico de esta enfermedad cada vez más grave. Bien, espero que les haya servido. Seguimos con el otro video. Muchas gracias.